Saludo a la distancia. Bueno, continuando con nuestras clases de las formas musicales, tenemos aquí una nueva lección. Como pueden ver en pantalla, la suite, ¿sí? Vamos a ir hablando de esta suite, un poco de historia y demás para poder entenderlo muy bien, ¿sí? Y hablar específicamente de las obras musicales según este conocimiento. Muy bien, comenzamos. Y empezamos por las características. Primeramente proviene del francés suite, que significa sucesión. ¿Sí? Sucesión, es decir, uno, luego otro y luego otro. Se originó en el siglo XVI y determinó un orden a inicios del siglo XVII. Eso significa que la suite existía anteriormente, pero no era algo definido. ¿Sí? Pero en el siglo XVII, a inicios, ya se ha definido como suite. La suite fue la forma musical más importante del barroco. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Ahora, ¿qué es la suite? Es un conjunto de danzas que se interpretan de manera ordenada. A eso se refería con sucesión. ¿Sí? Entonces, algunos dicen que son movimientos, pero no. Lo correcto dentro de lo que es la suite es hablar de un conjunto de danzas. ¿Sí? Eran danzas, las cuales, danzas originarias se podría decir, de cierto lugar, las cuales se modernizaban, se podría decir también, o como se dice, la palabra correcta, se estilizaba. Una vez que esa danza de origen, que sea, se estilizaba y se ponía en un conjunto de esas danzas, se las llamaba suite. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Y las danzas que constituyen la suite tienen la misma tonalidad. Esa es una de las características también que se ha tenido en cuenta esto, que las danzas tenían la misma tonalidad, ¿sí? Por la afinación obviamente y demás. Cosa que ya vieron en historia de la música. Otra característica muy importante de la suite también es que se independiza de la danza. Es decir, estas danzas, como eran música autóctona, se podría decir, música autóctona de cada lugar, se utilizaba más que todo para danzar, ¿sí? Entre ellos también tenemos el minuet, ¿no? Como un claro ejemplo. El minuet es un tipo de danza también, la cual los de la clase alta, podríamos nombrar, para entenderlo mejor, los de la clase alta danzaban con estas piezas musicales, ¿sí? Las cuales obviamente eran interpretadas por músicos de muy buen nivel, ¿no? y se convierte en música instrumental. Es decir, ya no se habla mucho de que era una música simplemente para danzar, sino ahora se va también a la música de concierto. Ahí donde ya va viéndose como música instrumental. Es decir, la suite ya se ve como música instrumental y no simplemente música de danza. ¿Sí? También se lo llamaba como obertura, eran los nombres que también utilizaban algunos. Obertura, en algunos partita, como las partitas de violín que tiene Johann Sebastian Bach, y hasta a veces sonata, en algunos casos, ¿no? Y también se decía que la suite, la sonata estaba dentro de lo que era la suite, por estas razones, ¿sí? Entonces, aquí el compositor Johann Sebastian Bach dio mucha importancia a estas danzas como forma musical, la cual podemos ver su desarrollo, ¿sí? De varias obras de parte de este compositor, varias obras que él tiene como suite y en algunos que lo dicen partitas también, ¿no? La suite se utilizaba para crear otras obras a partir de piezas pequeñas, es decir, que se utilizaba la suite como un modelo, ¿verdad? Un modelo a seguir o un tipo canon o
un patrón, ¿sí? Un patrón a seguir para poder realizar otras obras desde pequeñas piezas, lo cual ha empezado a hacerse desde lo que era el origen de la suite, ¿no? Pero también la suite se utilizaba para ordenar otras obras musicales, ya sea para actuación, es decir, para realizar un concierto, ¿no? Y en esa época los conciertos se realizaban en cuevas, ¿sí? Entonces, eso cuestión de sonoridad y acústica, ¿no? Bueno, entonces daba mucho a entender lo que era que la suite se utilizaba también para ese tipo de actuaciones, tanto como para las publicaciones, para poder ordenar obras musicales y hacer publicaciones o publicar obras con un modelo pensado en la suite, ¿no? De esa manera la suite era, como les dije, una obra musical muy importante, y dentro de las formas musicales algo que se ha ido desarrollando muy bien, y sobre todo por el compositor Johann Sebastian Bach. También hay partitas, al igual que como suite de ¿cómo se llama? Händel, ¿sí? Bueno, seguimos y nos concentramos ahora más en lo que son las danzas. Primeramente, las danzas que contenían la suite tenía un orden específico, ¿sí? No podía ir de cualquier lado a cualquiera, de una danza a otra y a otra, sino tenía un orden. Pero el origen de estas danzas, como les he indicado, era variado, era de diferentes lugares. Vamos a citar en este caso las danzas más importantes, ¿sí? Las más importantes, porque las otras danzas son las que se han complementado. Ustedes como tarita van a tener, luego les digo qué, pero van a poder encontrar otros tipos de danzas como la chacona, el lord, y en otros términos, como en este caso tenemos la alemanda, ¿sí? Es la primera danza que aparece dentro de lo que es la suite. En algunos casos, antes de iniciar esta suite con la alemanda, que proviene de Alemania, puede haber un preludio antes de esto, ¿sí? Y eso también vamos a ir estudiando la siguiente clase, pero a más detalle. Lo que hoy necesito es que sepan todo sobre lo que era la suite y qué danzas son las más importantes, como en este caso alemanda, que proviene de Alemania, la courante o corriente, en algunos casos lo dicen corriente, aquí courante dicen, ¿no? Entonces proviene de Francia, ¿ya? El significado en español es corriente. La sarabanda que viene de España, y la giga, o en algunos casos también lo dicen giga, que es proviene de Inglaterra. Estas cuatro danzas son las que no pueden faltar dentro de una suite. Estas cuatro son las principales, son los pilares de la suite. Entre estas puede haber otras, por ejemplo, después de una hermana puede haber un lord, puede haber después de un courant, puede haber una una saramanda. Bueno, antes de la giga puede haber una nueve, también puede haber una chacona, etcétera. Dentro de la suite puede haber otras pequeñas piezas u otras obras, pero las más importantes son estas, las que no pueden faltar. Y dentro de una suite que ustedes van a ir viendo, es algo muy importante que tengan conocimiento de que estas cuatro no pueden faltar, ¿sí? Bueno, ahora, hablando también en general de la suite, sabemos que es de origen barroco, la suite es algo barroco, pero con el pasar del tiempo también hay otros tipos de suite, ¿sí? Hay suites impresionistas, bueno, las que agradecemos a Claude Debussy,